Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en algunos lugares, dependiendo de la hora que nos sintonicen, que el Dios Santísimo, el Dios Todopoderoso, ilumine sus caminos, ilumine sus hogares, ilumine sus vidas. Un sábado más que nos presentamos, hacemos presencia aquí en esta cabina, rogándole al Dios Celestial por toda la humanidad, que en realidad, que todos nos veamos como lo que somos, verdaderos hijos de Dios, que seamos un solo rebaño, como nos dice Jesucristo, porque hay un solo pastor. Y pues en sus manos nos encomendamos, le recordamos este día, somos la familia Corona. Y venimos con alegría, con devoción a compartir esta pequeña reflexión semanal que hacemos, pues lo hacemos con mucha devoción, confiados en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, confiados en el Espíritu Divino que está presente cuando se hace, pues en el nombre del Señor Jesús. Él nos lo dijo y yo se lo recalco una vez más, donde dos o más se reúnen en mi nombre, dijo, allí me haré presente yo. Y nosotros invocamos la presencia del Dios Santo, del Dios único, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, abra nuestra mente y expulse de nuestros pensamientos, de nuestros labios, cualquier palabra, cualquier insinuación, cualquier cosa que venga y que no sea de parte de Dios, lo aparte para poder testificar, para poder proclamar la palabra de nuestro Señor Jesucristo como Él ordena, sin adulterar, sin mutilar nada, sino simple y sencillamente tal y como es. Pues este día, sábado 13 de abril, venimos alegres, contentos. ¿Por qué? Por ver cuánto amor nos tiene Dios. Si han estado al corriente de todas las lecturas de esta semana, pues mirarán el por qué esa alegría que nos conlleva a venir aquí a testificar que hay un Dios tan bueno, tan misericordioso. Nada más que desgraciadamente, pues la verdad no tenemos tiempo para escucharlo, no tenemos tiempo para oír su palabra que nos dice lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, lo que Él está dictaminando día con día. Por eso, pues, vamos a compartir esta pequeña reflexión. Primeramente, la primera lectura está tomada, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 1 al 7, y Marbella nos lo comparte y dice así. Por entonces, al aumentar el número de los discípulos, empezaron los de lengua griega a murmurar contra los de lengua hebrea, porque sus viudas quedaban desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, dotados del espíritu y de prudencia, y los encarguemos de esa tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Todos aprobaron la propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeneas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles. Estos, después de orar, les impusieron las manos. El mensaje de Dios se difundía en Jerusalén. Crecía mucho el número de los discípulos y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. Que los justos clamen al Señor. Es propio de aquellos justos alabarlo. Demos gracias a Dios. Al son de arpa, que la lira acompañe nuestro canto. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en época de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. Gloria a Dios Santísimo.
Bendito sea Dios que nos da la dicha, el privilegio, la bendición tan grande de estar con vida y debemos de aprovecharla, debemos de, de llevarla siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que seamos agradecidos con Dios y seamos siempre conscientes de esta realidad. El Santo Evangelio de este día está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 16 al 21. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo así: Al atardecer, los discípulos bajaron hasta el lago, subieron a la barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaún. Había oscurecido y Jesús no los había alcanzado aún. Soplaba un fuerte viento y el lago se crispaba. Cuando habían remado unos 5 o 6 kilómetros, ven a Jesús que se acercaba al barco caminando sobre el agua y se asustaron. Él les dice: soy yo, no teman. Quisieron subirlo a bordo. Enseguida la barca tocó tierra al lugar que se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bendito sea Dios. Este día sábado 13 de abril venimos con esas ganas de proclamar la palabra de Dios, de testificar el amor inmenso que tiene Jesucristo nuestro Señor, y que los que nos dictamina diariamente, lo que nos anuncia, lo que nos dice en su palabra. Miren, vamos a hacer un pequeño recuento, como es costumbre, pequeñito, para llegar al día de hoy, sábado, ¿sí? Si vemos durante esta semana cuánto se nos ha hablado acerca del amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo, cuánto se nos ha dicho lo que haría, lo que hace y lo que seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Él no quiere la perdición de nadie, pero de nadie. Por eso, si recordamos el lunes de que se nos habló del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 38, y ¿qué fue lo que se nos dio? El anuncio del arcángel San Gabriel a María Santísima. Lo que me impactó de esto, algo bien importante, en sí todo el mensajito que trajo Gabriel, el ángel Gabriel, algo que dice, lo que miramos aquí, el Evangelio de que Jesucristo dice: no teman, soy yo. Miren, dice, el ángel Gabriel le dijo a María: no temas, María, porque gozas del favor de Dios, ¿sí? Es las mismas palabras que Jesús les dice aquí a los discípulos. Bien, eso fue el lunes, dice: y darás a luz un hijo. ¿Por qué? Lo que yo no entiendo, logro entender por qué nuestros hermanitos que no comparten nuestra religiosidad afirman y reafirman y testifican que María tuvo más hijos, si el mismo Dios que manda el mensaje a través del ángel Gabriel dice: darás a luz un hijo, no dice a 2 o a 3, para que no le carguen, o sea, digan cosas incoherentes, cosas que no tienen sentido y cosas que no son bíblicas. Se cumple la promesa que dictaminó Dios desde un principio. El martes, ¿de qué se nos habló el martes? El martes está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo capítulo 3, versículo del 7 al 15. Y dice algo que también me impactó mucho en esto. Dice: así como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. Algo bien importante, si miramos lo que pasó allá en el desierto, cuando el pueblo de Dios, desobediente a su mandato, estaban haciendo cosas impropias, ¿verdad? Cosas que él no había ordenado. Él se enojó y mandó muchas serpientes. Estaban siendo mordidos por las serpientes, y Moisés implora por ellos, le dice que calme esa ira, y Dios le dice que haga una serpiente de bronce y la levante, y todo el que lo mire quedará sano. Ahora, la preguntita es el poder de la serpiente, porque muchos se equivocan y dicen de las imágenes y todo esto. No era eso, sino era la obediencia hacia Dios, que el que mirara lo mismo que Jesucristo, que dice que el Hijo del Hombre tiene que pasar por lo mismo, tiene que ser levantado en un madero, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Ahora, tenemos crucifijos, sí, y nos critican tanto por eso, pero en realidad es la obediencia hacia Jesucristo, hacia creerle lo que Él nos ordena,
¿sí? Bien, el miércoles está tomado también del Evangelio de San Juan, capítulo 3, pero ahora del versículo 16 en adelante, y me encanta tanto este pasajito. ¿Por qué? Porque nos dice algo tan bonito el mismo Dios, algo que debemos de tener siempre en cuenta y que no se nos olvide tanto: el sufrimiento de su amado Hijo, el entregar a su Hijo a la muerte, a la humillación, a tanto y tanta barbaridad que le hicieron. Pero ¿por qué lo hizo Jesucristo? ¿Por qué se entregó? Por dos razones importantísimas: obediencia al Padre y amor a todos nosotros. Bien, ahí en el capítulo 3, versículo 16 nos cuenta y dice así: que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Pero algo bien importante que tenemos, no se nos debe pasar desapercibido, lo que nos dice Romanos capítulo 10, o sea, lo que muchos dicen, que creyendo en Jesucristo y diciendo: Señor, te acepto en mi hogar, en mi matrimonio, en mi mente y en mi corazón, y ya son salvos. No, ¿sabes qué? Que no es cierto. No. Creer en Jesucristo es en realidad creerle a lo que Él dice. Y si Él nos dice pues que esto y que el otro, por ejemplo, que Él es el pan de la vida, por ejemplo, pues el bautismo, pues tantas cosas, debemos de creerle, no simple y sencillamente creer en Jesús, porque lo que nos dice Santiago: hasta los demonios creen y tiemblan, no, sino creerle realmente. El jueves, ¿de qué se nos habló? El jueves también está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 3, pero ahora del 31 al 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien no cree al Hijo, fíjense la diferencia ya, y lo vuelvo a recalcar una vez más: el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien no crea al Hijo, o sea, no le crea a lo que Él dice, a lo que Él dejó escrito, a lo que Él vivió, a lo que Él ordenó, dice, no verá la vida, porque lleva encima la ira de Dios. O sea, hay dos cosas bien importantes: el que cree el que cree en el Hijo, ¿sí? Y aquí tiene vida eterna, pero quien no crea al Hijo, o sea, no crea lo que dice el Hijo, dice, no verá la vida, porque lleva encima la ira de Dios. A creer en Jesucristo es bien facilito, que bien facilitito que es, pero creerle a Jesucristo, ahí es donde está el detalle, ahí es donde debemos de pensar bien. El viernes, ¿de qué se nos habló? El viernes se nos habló de San Juan capítulo 1, capítulo 6, versículo del 1 al 15, y se trata de la multiplicación de los panes. Y esto hay que tomarlo bien en cuenta, el por qué esa multiplicación de los panes, por qué se realizó ese prodigio tan grande de 5 panes para una multitud, me imagino 7,500 personas, porque las escrituras nos cuentan de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bien, ¿por qué se realizó? Vamos a ponerlo en práctica, vamos a hacer comparaciones y verán que es lo mismo. Bien, dice, el viernes se nos habló del Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15, y si estudiamos todo el Evangelio, miramos allá en el versículo del 51 en adelante lo que es esta multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes, Jesús nos enseña que a Él se le obedece, no se le cuestiona, y nunca debemos presentarnos con las manos vacías ante Él. Eso nos recuerda Deuteronomio capítulo 16, versículo 17, dice, no te presentarás ante Yahvé con las manos vacías. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir algo bien sencillo y bien propio. A Dios se le presenta con humildad, a Dios se le presenta con toda la carga de pecados que traigamos, a Dios se le presenta con sencillez, no con altanería, no como aquella personita, aquel fariseo que se presentó y le dijo, Señor, yo no soy como ese publicano, mira, yo ayuno, yo doy mi diezmo. No, Él ya lo conoce todo, se le debe de presentar tal como somos, pecadores, tal como somos, con una autoestima bien baja y con una fe pues tan pobre, y así es como debemos de presentarlo. Bien, está bien importante. ¿Cuánto recogieron de esos panes en la multiplicación?
12 canastos con esos panes. Miren, hasta estaba recordando que en estos días, el evangelio de este viernes, en esta misma semana, fuimos en casa de nuestra hija Marbella y estábamos viendo este pasaje bíblico en una serie que estaba pasando por televisión. Y llega el muchacho con unos pescados, pero crudos. Y Marbella, mi esposa, le dice a Marbella, nuestra hija, ¿y los pescados cómo los asaron ahí? ¿Cómo estaban esto? Miren, me dio risa. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando hace una cosa, la hace bien. Y esos 2 pescaditos que estaban, venían ya asados, Y Él ofreció esos pescados para todos, ya asados. ¿Por qué razón? Porque Él no deja las cosas a medias. Es una comparación media bruta, pero disculpen la palabra, pero sí, hay ocasiones que, por ejemplo, cuando hace al sordomudo, cuando lo hace que hable y que oiga, Él no nada más le sanó un oído, no, le sanó los 2 oídos, y de la lengua también la soltó. Cuando le abrió los ojos al ciego, no le abrió nada más uno, no, los 2. Por eso lo que hace Jesús lo hace bien hecho. Jesús nos enseña que Él da el alimento, el pan por todos, y que hay de sobra y gratis. Miramos que el número 3, el número 12, el 7, el 40 son números simbólicos, y aquí se nos habla del número 6. Si miramos y lo comparamos, esta multiplicación de los panes con Mateo 26, 26 al 28, Marcos 14, 22 al 25, Lucas 14, 20, donde dice, Lucas 22, 14 al 20 dice, fíjense, tomando el pan dio gracias, lo partió y se los dio a los discípulos diciendo, esto es mi cuerpo. Bien, si lo comparamos con el evangelio del viernes, Jesucristo hace lo mismo. Dice que tomó los panes también, alzó la vista al cielo, los bendijo y los repartió, los dio, ¿sí? Entonces, tomando el pan dio gracias, lo partió y se los dio a los discípulos. Esto está en Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20. Dice, tomando el pan dio gracias, lo partió y se los dio, diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Igualmente tomó la copa después de la cena y dijo, esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Comparaciones que si tenemos el estudio adecuado y hemos estado practicando, escuchando prédicas, obviamente católicas, escuchando la palabra de Dios, miramos que en el Antiguo Testamento era el sacrificio de un corderito y la sangre era para purificar, para limpiar de los pecados. Miramos todo esto, ahora ya no es la misma sangre de Jesucristo. Él lo está diciendo, no es palabra mía. Lucas capítulo 22, versículo del 14 al 20, ¿sí? Por eso la importancia de llevar esto, si miramos allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 59, ¿qué nos dice? El 51 dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Allí obviamente estaba haciendo la multiplicación de esos panes que le entregaron 5 panes, ¿verdad? Aquí Jesucristo ya lo está aclarando que es, Él es el pan vivo bajado del cielo, ¿sí? Si miramos allí en el 53, dice, ahora dice, ya les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. El 54, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Miramos que esta es multiplicación de los 5 panes. Y ahora lo que es en realidad, lo que si lo comparamos con la última cena, con el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo del 51 en adelante, pues ojalá lleguemos al entendimiento, a la comprensión. Más, claritito ya nos lo dice San Pablo en 1 de Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 26, ¿sí? Del 23 al 26. San Pablo, ¿quién fue San Pablo? San Pablo fue un perseguidor de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo no fue apóstol, no fue discípulo, era un perseguidor, mas ahora ya convertido, nos aclara algo bien importante y miren, dice, porque yo recibí del Señor
lo que les transmití. Vamos a ver qué es la transmisión que hizo Pablo allá al pueblo de Corintio. Que el Señor, la noche que era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. No es una orden opcional, sino es una orden que él sí lo dictaminó él y lo dijo la Iglesia Católica, la Santa Madre Iglesia Católica, hasta el día de hoy lo lleva. ¿Por qué? Porque está escrito, porque así lo dejó y San Pablo nos lo recalca en la carta a los Corintios. De la misma manera, después de la cena tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía, y así siempre que coman este pan y beban de esta sangre, proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Miren, tiene una secuencia lo que se nos ha estado compartiendo esta semana, tan hermosa, que yo me quedo pensando, ¿por qué nos perdemos este privilegio de estar escuchando las palabras de toda esta semana, de siempre? Sí, bien, hoy este día sabadito 13 de abril del 24, el Evangelio está tomado de San Juan, ahí del capítulo, igual otra vez, del capítulo 6, pero ahora del versículo del 16 en adelante, o sea, se queda la continuación de cuando la multiplicación de los panes, donde les da de comer a más de 5,000 personas, y dice así: después de mirar los prodigios de nuestro Señor Jesucristo, todos los que andaban con él, dice así: al atardecer, los discípulos bajaron hasta el lago, subieron a la barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaún. Este santo evangelio nos habla y dice, este evangelio nos enseña que cuando nos encontremos fatigados, cansados de remar contra la corriente, o sea, la adversidad, los problemas cotidianos, Jesús acude en nuestra ayuda para calmar cualquier tipo de tempestad. ¿A qué tempestad me refiero? Miren lo que dice adelantito. Había oscurecido y Jesús no los había alcanzado aún. Soplaba un fuerte viento y el lago se encrespaba. Cuando habían remado unos 5 o 6 kilómetros, ven a Jesús que se acercaba al barco caminando sobre el agua y se asustaron. ¿Sí? Bien, esto es algo bien importante que debemos de tener en cuenta, algo que debemos de entender bien. No debemos sorprendernos ni espantarnos por los sucesos cotidianos. Creámosle a Jesucristo que después de la tempestad viene la calma y que después de cualquier problema, por grande que sea, viene la bendición. Miren, todas las cosas, problemas, enfermedades, cualquier cosa que venga, les aseguro que después de esto, si lo soportamos con fe y creyendo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, después viene la calma y vienen premios. No debemos hacer lo que hicieron los apóstoles y no tener la duda como ellos, que viendo los prodigios, la multiplicación de los panes, no habían entendido el poderío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué? Por tener una mente cerrada y su incredulidad. Ahora, la preguntita para ti y para mí: ¿cuánto es tu incredulidad? ¿Cuánto es mi incredulidad? ¿Cuánto es la fe que tengo en nuestro Señor Jesucristo? Esto de caminar por las aguas, pues yo lo he visto en el internet, ahí en Facebook, personas que han hecho esto, y de eso no nos debe sorprender nada, no, sino más bien los prodigios que hace Jesucristo. Esta era una visión que tuvieron que en realidad pues era cierta, pero no debemos sorprendernos tanto de eso, sino del amor incondicional que tiene Jesucristo nuestro Señor para cada uno de nosotros. Bien, cuando dicen yo soy, no teman, si miramos un poquito de ese yo soy, no teman, ¿a dónde nos conlleva? ¿Quién es ese que una vez dijo allá cuando se le apareció a Moisés? ¿Recuerdan? Cuando allá en el pasaje de la zarza, ¿qué le dijo a Moisés? ¿Recuerdan las palabras? Yo soy. Y por eso la importancia de creer que Jesucristo es el Señor
Ahora no teman. Recuerdan, si pasamos un poquito a la primera lectura que Marbella nos compartió en Hechos de los Apóstoles, dice, por entonces, al aumentar el número de discípulos, y es bien importante, cuando la Iglesia católica, cuando la Iglesia, pues que Dios estableció, que Dios dejó, pues dice al principio la Iglesia primitiva, la Iglesia católica fundada por Jesucristo nuestro Señor en Pedro, aumentaron el número considerable de discípulos, empiezan los disgustos, empiezan las controversias allí. ¿Por qué razón? Porque había dos tipos de personas, dos tipos de, pues, que tenían pensamientos diferentes, que tenían culturas diferentes, que tenían, es más, hasta pues el habla diferente, la lengua diferente. ¿Quiénes eran? Pues eran los hebreos y eran los griegos, y ahí empezaron los disgustos, los problemas. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, actúa de la manera bien correcta. Y miren lo primero que dice: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Palabras sabias, palabras entendibles, palabras que cuando se nos encarga un ministerio, debemos llevarlo a cabo, pero de la manera más correcta. Si miramos cómo Pedro propone una solución pacífica donde había dos diferentes costumbres, lenguas, raíces, culturas, y da plena libertad de elección, obviamente con algunos requisitos. ¿Por qué razón? Porque dice, hermanos, dice que estén, pues que tengan buena reputación, buena fama y sobre todo dotados del Espíritu y de la prudencia. O sea que no cualquiera puede llevar a cabo un ministerio así, del servicio a Dios, sino que se elige. Y esto nos puede llevar, de tomar algo bien importante de este pasajito, pues algo que Jesucristo siempre nos ha encargado: ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿sí? Por eso la importancia de estar siempre al corriente, pues esto que hizo San Pedro en aquel tiempo, que pues cuando eligió a estas personas con ciertas características y dotados del Espíritu Santo, y lo que hasta hoy 13 de abril, pues nos impulsa a creer más que la Santa Madre Iglesia Católica es la que realiza lo que Dios dictaminó. Le presentaron a los 7 personas a los apóstoles y dice que ellos les impusieron las manos y oraron por ellos. ¿Qué hace en la actualidad ahora la Santa Madre Iglesia Católica cuando una ordenación, cuando hay un sacerdote también, o cuando hay un presbítero o un diácono? Pues se hace eso. Miren, hace años nosotros, para venir a pararnos aquí ante esta cabina, pues miren, tuvimos crecimientos, tuvimos talleres, yo tuve 2 años también de una formación con el obispo aquí de Reno, Nevada, el que estaba el obispo Calvo, sí. Y después de eso nos impusieron las manos y nos mandaron con un mandato, sí, vayan a donde el Espíritu Santo los conduzca. Pero teníamos en mente unas lecturas que nos compartieron, y se me grabó tanto eso de 1 de Corintios capítulo 4 versículo 20, recordándonos, dice: el reino de Dios no es solamente de palabras, sino de obras. Y si ustedes si alguna vez han escuchado de nosotros, nos dedicamos a hacer esto, a compartir la palabra de Dios, pero a hacer ese también mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando hay un común acuerdo y se le pide la unción del Espíritu Santo y se invoca la presencia del Dios Santísimo, se realizan tantos prodigios, reconociendo lo que pues Jesús testifica así: yo soy, no teman. Quisieron subirlo a borde y enseguida la barca tocó tierra en el lugar al que se dirigían. Miren, cuando uno es servidor de Dios y le está sirviendo adecuadamente, va a haber muchísimas controversias. Aquí nos cuenta cómo el viento se hacía presente, cómo estaban remando contra la corriente. Y remar contra la corriente, no sé si te has subido alguna vez a alguna balsa,
alguna canoa y remas, y si tienes el viento a la contraria de lo que es, das nada más vueltas, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque el viento es más fuerte que nuestras fuerzas. Entonces, si a través de este santo evangelio nosotros llegamos a la comprensión, al entendimiento, que cuando estemos ante la adversidad, cuando veamos que todo parece pues obscuro, que todo parece incurable, que todo parece que no hay solución, miren, cuando están esas adversidades, si tenemos esa plena confianza y la seguridad de que así como Jesús pues hizo el milagro pues del pan, ¿sí?, de la multiplicación de los panes, así como Jesucristo tuvo pues ese detalle tan grande de convivir con nosotros pecadores y enseñarnos la manera cómo debemos absolventar, cómo debemos manejar los momentos inoportunos, los momentos que en realidad pues nos están llevando a cierta, pues al sufrimiento, a la desgracia. Pues imploremos a nuestro Señor Jesucristo y verán cuánto amor nos tiene. Si miramos allí en Isaías capítulo 43, miren las palabras, si no son las mismas que Jesucristo nuestro Señor en el Nuevo Testamento, esto sea ya cientos de años que había transcurrido, y miren lo que dice el profeta, o sea, Dios habla a través del profeta, dice, no temas que te he redimido y te he llamado por tu nombre. Tú eres mío, Océano lo dice a cada uno de nosotros. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban remando en una parte donde el viento estaba todo en contra y hacía tanto frío, y esos vientos huracanados los hacían no avanzar para nada. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Me detengo un poquito allí. Hace años, cuando nuestra hija Elizabeth fue a servir aquí a la Fuerza Armada de los Estados Unidos, una vez nos habló llorando la pobrecita, y yo le leí este pedacito también. No tengas miedo, mira la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios omnipotente, creador, que cuando cruces las aguas, Él estará con todos nosotros, y la corriente no nos arrastrará, no nos ahogará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ¿eh? Y sí, la compartí yo esto, y ahora que estaba estudiándolo, pues se me vino a la mente y lo escogí, este pasajito. La llama no te abrazará, porque yo soy el Señor. Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo, allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 20. No teman, soy yo, ¿sí? Dice, porque yo soy el Señor. Ese yo soy es el mismo Jesús que está acá anunciando. El Santo de Israel, tu Salvador, como rescate tuyo. Miren lo que hace Dios cuando en realidad eres de Él, cuando en realidad amas a Él, cuando en realidad le sirves a Él y escoges ese camino. Miren lo que es capaz de hacer el mismo Dios por el rescate tuyo, el rescate mío, siempre y cuando le creamos a su palabra, siempre y cuando estemos de su mano y hagamos las cosas pues como Él ordena. Desgraciadamente somos humanos, estamos en este mundo, en esta vida, y desgraciadamente le fallamos tanto. Yo a veces me quedo pensando, ¿por qué si te conozco, Señor? ¿Por qué si sé de lo que tú eres capaz? ¿Por qué si sé que estás siempre mirándome, que estás escuchándome, que estás al pendiente de mí, y yo dejo de hacer lo que tú ordenas? ¿Por qué tan facilito hago lo que tú detestas? San Pablo nos lo aclara, ¿eh? Señor, ¿por qué hago lo que no tengo que hacer y dejo de hacer lo que tengo que hacer? Somos humanos, no es pretexto, pero sí luchemos por hacer lo que le agrada a Dios. Miren lo que hace Él en amor por cada uno de nosotros. Dice, como rescate tuyo, entregué a Egipto. ¿Cuántos morirían ahí cuando cruzaron el mar? Entregó a Egipto a la muerte, ¿eh? ¿Por qué? Por rescate del pueblo de Dios. Y si nosotros ya somos bautizados, somos del pueblo de Dios y somos hijos del mismo Dios, ¿eh? Por rescate entregué a Egipto, ¿sí? A Etiopía, a Sabá, a cambio de ti,
A cambio tuyo, mira, entregó todos estos países. ¿Por qué? Porque te aprecio y porque eres valioso para mí. Miren cuánto amor nos tiene Dios, y yo no lo hago entender por qué hay tanto desastre, por qué hay tanta gente violando, secuestrando, matando. ¿Por qué? Porque miren lo valioso que somos, pero estas gentes, pues desgraciadamente no los entiendo. Han dejado que el enemigo, que Satanás, se adueñe de sus vidas y han obedecido a ese que trae nada más la muerte y la destrucción. Y dice, y yo te quiero a ti. Entregaré a hombres a cambio de ti. Miren cuánto amor nos tiene Dios. Entregó a su propio Hijo. Juan 3:16. ¿Para qué? Para que tú y yo no nos perdamos, sino que seamos salvos y tengamos vida eterna. Por ti entregaré pueblos a cambio de tu vida. Bendito seas, palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Miren, híjole, no temas que contigo estoy. Nos lo vuelve a recalcar otra vez. ¿En dónde está? Isaías capítulo 43, versículo del 1 en adelante. Aquí Jesús nos viene aquí cuando estaba la tempestad, cuando tanto miedo. No teman. Recuerdan otro pasajito bíblico también, donde iban a la barca, donde se estaba volteando la barca acerca del viento huracanado, acerca de las olas que estaban hundiendo la barca. ¿Se acuerdan cuando se les arrimó Jesucristo? Y de la misma manera, no teman, soy yo. ¿Recuerdan? Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya hacia ti. ¿Qué le dijo Jesús? Ven, lo mismo que a ti y que a mí, que en las circunstancias adversas, en los problemas de la vida cotidiana de estos momentos, enfermedades, hay escasez, hay tanta cosa, pero algo que nos dice Jesús, no teman, soy yo aquí estoy. Miren, pasajes tan hermosos que me dicen, mira los campos, mira las flores del campo, miran así en su hermosura, ni el rey Salomón siquiera vistió como ellos. Miren los pájaros, ellos no siembran ni cosechan, mas el Padre del cielo está al pendiente de ellos. ¿Por qué nosotros nos aferramos tanto a cosas sin sentido, al temor? Miren, hay ocasiones en que no tenemos los medios para comprar ciertas cosas, o hay ocasiones que estamos enfermos de muchas enfermedades, Y pues, ¿qué debemos hacer? Al doctor de doctores. Obviamente tenemos que ir al médico, eso es indudablemente, porque Él ordenó, porque ellos también claman a Dios. Pero al doctor de doctores, ¿por qué no lo hacemos? Se me vino a la mente lo de esta semana que pasó, no recuerdo qué día. Una personita que está enfermita de nuestro pueblo me mandó 4 mensajes, dinero y más dinero. No quiero ofender a nadie, no quiero criticar a nadie, ni meterme con nadie, pero de todas las personas que ayudamos, lo que les encargo, pídanle a Dios, no me pidan a mí, porque Él es el proveedor de cuanto existe, Él es el dueño de todo. ¿Yo de dónde saco para solventar tanta necesidades que hay en nuestro pueblo, en nuestros pueblos vecinos? No puedo para nada. Hay gente tan caritativa, hay gente tan hermosa de corazón que nos comparten de su trabajo, de su sudor. ¿Por qué? Por ayudar a personas que ni siquiera conocen, pero hay unas personas que lo único que les interesa es el dinero. Nada para nada, que si se están hundiendo por la adversidad, por la enfermedad, no me dicen para nada, Juan, ora por nosotros, pónganme en el rosario, oren por nosotros. ¿Por qué razón? Porque confían más en las cosas mundanas que en las cosas de Dios, que en la palabra de Dios. No teman, soy yo. ¿Qué te estaba pasando? Se estaban hundiendo, sí, no habían avanzado nada. ¿Por qué razón? Porque no estaba Jesús con ellos. Cuando no estamos en presencia de Jesús, o cuando no tenemos a Jesús presente en nuestras vidas, indudablemente será lo mismo que a estos apóstoles, que a estos personajes que andaban en esta barquita, no avanzaban. ¿Por qué razón? Porque Jesús no estaba con ellos. Y cuando ven la misericordia de Dios, la grandeza de Dios, se espantan. Que no nos llegue a nosotros nada de esto, que no nos asustemos ni nos espantemos, que aunque parezca imposible de realizar lo que parece que para ti está perdido, Jesús tiene el poder
para levantarnos de las circunstancias en donde nos encontremos. Ese yo soy, recuerdan tanta palabra que ahí mismo en el Evangelio de San Juan capítulo 10 nos lo repite, sabrá Dios cuántas veces. Yo soy, recuerdan la palabra de Juan 14 donde le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, sí, mi padre es el viñador. Hay tantas cosas y tantas cosas, pero bendito sea Dios. Algo que me impacta también, que me llegó en mi pensamiento, cuando una personita allí le preguntó a Jesús, ¿recuerdan el pasaje de ayer viernes, donde le dice, ¿cómo le haremos? ¿Dónde compraremos pues pan para darles un pedacito a estos, para darles algo de comer a estos? ¿Quién era? Era Felipe, esta persona. Este es el mismo Felipe que allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 9, capítulo 9, le dice, muéstranos, Señor, al Padre, y eso nos basta. Jesús le contesta, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me reconoces, ¿que no te das cuenta que el que me mira a mí ve al Padre? Este mismo Felipe es el que le dice, pues que con qué comprarían, o sea, de dónde, con qué comprarían. ¿Recuerdan lo que se nos dice Judas por cuánto vendió a Jesús? 30 monedas. Era el valor de un esclavo sano, en perfectas condiciones. Aquí dice que 200 monedas no alcanzarían ni para darles un pedazo de pan. Por eso debemos tener la confianza plena en Jesucristo nuestro Señor, no porque camina en las aguas, no porque hagas multiplicación de los panes, no. A Jesús no se le busca por los milagros, se le busca al dueño de los milagros, porque Él puede realizar cualquier tipo. Mi hermano, mi hermanita, Dios quiera que a través de esta pequeña reflexión, les recuerdo una vez más, nosotros andamos a donde quiera que nos inviten, ahora que nos encontramos aquí en la ciudad de Reno, Nevada, en esta cabina, aquí en esta estación, pues les la recomendamos, por cierto, escúchenla por favorcito. Estamos aquí en la ciudad de Reno, Nevada, se llama Fuerza Católica, Fuerza Salvadora Católica, Radio Católica. Miren, nada más, ¿cuál es el número de cabina? Mira, el área es el 775-250-4329. Una vez más, estamos aquí en la radiodifusora Fuerza Salvadora Radio Católica. El número de cabina es el 250-4329. ¿Tienes alguna preguntita? ¿Tienes alguna petición? ¿Tienes algo que comentar? Bendito sea Dios. Lo que debemos hacer todos, pero todos, si eres bautizado, tú tienes la obligación, tú tienes por derecho el trabajo también de proclamar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, versículo 15, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la humanidad. ¿Sí? El que crea y se bautice será salvo. Entonces, todos, pero todos los que ya somos bautizados, tenemos esa misión, esa obligación de obedecerle a nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden algo bien importante, no porque veamos caminar a alguien sobre el agua, o porque miramos multiplicaciones, no, busquemos a ese Jesús, pues que está lleno de bondad, de misericordia y de amor. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos, que Dios inunde sus hogares de dicha, felicidad, y estén al corriente de las lecturas diariamente. Aquí se proclama la palabra de Dios todos los días, se hace el Santo Rosario, ¿sí? Aquí la cabina está llena del amor de Dios. Esta familia que te da en cargo, pues felicitaciones, que Dios siga iluminando sus mentes, sus hogares, y adelante. La obra del Señor no parará jamás. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y es bueno. Gracias a cada uno de ustedes, pues le ruego al Dios Santísimo que a través de esta pequeña reflexión, pues algo se te haya quedado, que reconozcamos todos juntos que en la adversidad, en las cosas que nos están pasando en nuestro vivir, pues los problemas, las carestías, todo, pues supliquemos la misericordia de Dios, y por fuerte que sean los vientos huracanados y la adversidad esté en nuestros hogares, recuerden algo bien importante. Jesús nos dice, no teman, soy yo y aquí estoy para ayudarlos.
que pasen un feliz y bendecido día. Pues no nos despedimos de ustedes sin antes darle gracias a Dios y pues seguirnos encomendando a Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amantísimo Padre, Dios omnipotente, Creador de cuanto existe y dueño de todas las cosas, agradecidos de tu bondad, de tu misericordia, de tu infinito amor, de haber entregado a tu propio Hijo para que todos fuésemos salvos. Padre, mil gracias. Te suplico por todas estas personitas que van a escuchar esta pequeña reflexión, Señor. Bendícelas, Señor. Cuídalas y protéjalas. Te suplico por todos los enfermitos del mundo, Señor. Obra según tu bondad y tu misericordia. Y si en tus planes está mandarles la sanidad, bendito sea, Señor. Y si en tus planes está seguirlos teniendo así, tú jamás te equivocas. Gloria a ti, Padre Santo. A todos los que andan por caminos extraviados, en tus manos los dejamos para que seas su luz y seas el entendimiento. Nos pedimos de María Santísima, Madre de nuestro Señor Jesucristo, que se palpa su presencia, que donde está su amado Hijo, ahí está la Madre también. Por eso la saludamos, igualmente como el ángel la saludó hace 2000 años. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La gloria sea dada al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga a todos y hasta luego.